Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien también, Ana. Qué bueno. Vamos a esperar que se unan tus demás compañeros, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Estoy acabando aquí de ordenar porque no lo después. Profe, entre semana me acordé de usted, ¿Por qué, Ana? Dime a tus órdenes. porque fui al seguro. Al Seguro Social. Sí, Y luego, Ana, te trataron es que mal. estoy haciendo el trámite para meter a mi bebé a la guardería. Ajá, y luego, Ana. Entonces, en los requisitos me pedían una hoja que me daban en el seguro y Sí. fui nada más a sacar esa hoja porque era lo único que me faltaba para tenerte a todos los papeles completos. Ajá, y Y me dice luego. la chava, no, es que esa hoja ya te la dimos. Y le dije, no, es que no me la han dado. Y le digo, si no, pues aquí la tuviera junto con los papeles que me dieron. Y me dice, no, ya te la dimos, ya te la dimos. Y le digo, bueno, en todo caso que la haya perdido yo, o sea, que fue mi responsabilidad, ¿qué puedo hacer para obtenerla de nuevo? No, ya no te la puedo dar. Oh, qué burra, qué tonta le hubieras dicho, por favor, Y le señorita. dije, ¿en serio no me la vas a dar? Me dijo, no, no, ya te la di. Y le dije, pero es que ¿en dónde estás constando que me la diste? O Ah, sea, ¿en qué bueno. te basas para decirme que me la diste? No eres la única persona que estás trabajando aquí. Me dice, no, sí, es que siempre se da y no hay nadie que se equivoque y que no la dé. Y Ah, le dije, ok, está bien. Lo bueno, por suerte, es que pasé por una oficina donde está la dirección. De hecho, está archivo y está dirección. ujú, Y ujú. ahí estaba, pues me imagino que el El director, porque era el director. director regional, y me metí y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, pasa esto, le platiqué toda la situación. Le dije, no me la quiere dar. O sea, yo le dije que por un favor o no sé, y no me la quiere dar. Dice, no, es que no es de favor, es que es su trabajo. A ver, vamos. No, claro, y Ya obligación. fuimos y sí me la dio. Ahí la pusieron como. Pero bien enojada, profe. Pues claro, Ay, no, me dio un montón de coraje. Dije, ¿qué les cuesta? nada, ¿Qué les cuesta nada. nada más dar una hoja? Nada más era una hoja, o sea, hubiera sido, Ajá. tengo que pararme a hacer una copia o algo así, pero no, nada más era una hoja que iba a imprimir, o sea, era teclear el código Sí, y salió. mandarlo a imprimir. O sea, era lo único que le pedía. Son Y algo no serio. quería. No, 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 tú ahí en ese tipo de actos, dile, bueno, dices tú que ya me la dices, suponiendo sin conceder que me la hayas dado, repónmela, ¿verdad? Ajá. No, mira, no me obligues, por favor, a ir con tu director o con el administrador de aquí, porque me la vas a expedir. No, que Brenda, buenas tardes. No, que tú la traes y que te va. Hazle como quieras. Mayra, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y Pero qué usted? bueno que te la digo. Eso, no hay que quedarse callados, Ana. Cuando tenemos la razón hay que solicitarla y es obligación de cualquier servidor público atendernos y darnos lo que estamos solicitando. ¿Sí? Pues sí. Pues Siempre y cuando me también acordé de sea usted, dije, ah, con. ahora sí. Sí, no, qué bueno, Ana, que te lo dieron y me da mucho gusto. Que ya pongan en Sí, práctica lo que tienen que hacer y lo que deben de darnos, ¿verdad? ¿Qué tienes, Mayra? ¿Estás asustado o qué? Te No, veo, profe, ¿por qué? te veo con la mitad de la cabeza, baja la cámara o qué. Y a Brenda también la veo con la mitad de aquí de la nariz hacia abajo. ¿Qué pasa? Mírenme a mí, si me hago más para atrás para que me vean más completo. Miren. Aquí estamos. así A me ¿Cómo veces no veo. están? andamos peinados, profe. ¿Eh? A veces no andamos No, hombre, peinadas. ¿y para qué se peinan? Dices que estén aquí, que miren, me da gusto verlas aquí. Todo el sábado lo ocupan en la mañana para clases, ¿no? Sí. Ahí Sí. está, entonces, ¿qué problema hay? No, 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 no. Vamos, no pasa nada. Conmigo no me estoy fijando si se peinaron, si no se peinaron. No, a mí no me interesa. Ah, bueno, A la clase, me ¿verdad? importa el cabello. No, eso, tú aparece como tú quieras. Bueno, ya hay tres, ya somos tres muchachos y con un servidor son cuatro. Nada más nos falta una para que haya quórum legal. Es la 1:04. ¿Nos esperamos o comenzamos? Ustedes díganme. Yo creo que podemos comenzar, ¿no? Porque ya ven que tenemos 2 sesiones, ¿no? Y pues para ir Sí. aventajando, ¿sí? Porque este está muy interesante, este tema. Bueno, bien. El día de hoy yo les había pedido en la plataforma, en la tarea para ustedes, que me investigaran, y hasta les puse ahí entre paréntesis, indicando cuáles fueron sus fuentes para que la investigación sea más veraz. Yo les pedí que me investigaran precisamente cómo eran las relaciones entre el Estado y los patrones, cómo eran las relaciones
entre el Estado y los trabajadores. Y por ende, cómo eran las relaciones entre el patrón y los trabajadores. Sujei, buenas tardes, ¿cómo estás? Eso, Sujei, ahora sí, mira, ya te voy a ir con la patrona a un lado, ahora sí ya voy a aparecer, ¿verdad? Eso, muy bien. Qué bueno, a ver, entonces platíquenme porque vi sus trabajos y como que no me convencieron, ¿eh? Profe, Sí, dime, Sujei. nada más para comentarle. Otra vez tengo que estar en clases y trabajo, por si me ve acá haciendo otra cosa, No hay estoy en el ningún trabajo. problema, no hay ningún problema. Nada más hay que atender a los dos, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ándele pues, muy bien, perfecto. Entonces, a ver, les preguntaba, muchachos, díganme, ¿por qué no hicieron esas entrevistas? Yo esperaba que hicieran entrevistas en cómo el Estado trata a los patrones, que no es nada del otro mundo, nosotros lo podíamos haber imaginado, inventado, ¿verdad? Pero no se trataba de inventar, se trataba que ustedes se entrevistaran a un micro o pequeño empresario. Bueno, me puedo ir hasta un mediano. A un macro no, porque yo sé que de antemano, inclusive un mediano, les iban a decir que no conceden entrevistas de este tipo. Es más, ni siquiera los iban a recibir para acabar pronto, ¿verdad? Pero eso era lo que yo quería que me pusieran. Mire, fue a ver este cuate, a este. Vámonos, ninguno me quiso dar una entrevista para preguntarle cómo eran las relaciones de ustedes patrones con los Estado y cómo eran las de Estado con los trabajadores. Pero no, ni fueron a ver a ningún servidor público, ni fueron a ver a un patrón, ni fueron a ver a trabajadores para ver cómo los tratan. Y aquí hay muchas cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque es precisamente lo importante de saber cómo trata el Estado a los patrones. Si queremos inventar algo, yo diría que a algunos los trata bien, ¿sí? ¿Por qué los trata bien? Porque el Estado ha beneficiado a muchos medianos y macroempresarios o industriales. ¿Por qué? Porque los ha dejado exentos del pago de algún impuesto, les ha dado ciertas comodidades, como por ejemplo también la exención de algunos impuestos municipales o estatales. ¿Por qué? Pues porque al Estado le conviene que haya empresas que generen fuentes de empleo, ¿sí? Y al generar fuentes de empleo, el Estado se adorna, ¿sí está claro? Pero ¿a cambio de qué? De que el patrón o el industrial, el empresario, pues reciba beneficios. Y sí que los va a recibir, ¿verdad? Entonces, eso a mí me hubiera gustado, pero posiblemente hubieran encontrado ustedes un patrón que no está de acuerdo en que le estén cobrando impuestos y que no haya equidad, que porque nada más a unos y otros no lo pagan, ¿verdad? Entonces él diría, no, pues las relaciones con el Estado son malas, porque por ejemplo, suponiendo que yo quiero aperturar una X empresa, pero necesito de permisos del Estado o del municipio y me ponen 1,000. Hola Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Y me ponen 1,000 trabas para no dármelo, porque no he cumplido con esto, porque no cumplo con el uso de suelo, porque no cumplo con esto, porque no cumplo con esto, porque mi empresa contamina, por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las relaciones del Estado con estos industriales o empresarios no van a ser buenas, ¿verdad? Pero sí van a ser buenas con otros que se benefician también con los patrones. Por ejemplo, puede haber patrones que tengan muchos trabajadores y que esos trabajadores los ocupen a veces porque la gran mayoría de los patrones pues está vinculada con el Estado. Y a veces el Estado le pide, oye, voy a hacer un meeting, tráete a unos cuantos de tus agremiados, ¿no? De tu sindicatito que tienes ahí, que vengan para acá. Sí, yo les pago el día, yo te doy a ti o te condono esto, pero tú págales el día que no haya ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí están contentos, patrón y Estado. Pero ¿qué pasa con aquellos industriales o empresarios que no reciben esas canonjías? ¿Sí? Que no reciben nada del Estado y nada más lo están mortificando y poniéndole 1,000 trabas para que hagan esto o aquello. Pues ahí es donde dice uno, pues están malas relaciones, no son muy acordes. Ahora bien, Luli, buenas tardes. Ahora, ¿qué pasa? Buenas tardes, Luli. Buenas tardes, profe. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación que hay entre trabajadores y el Estado? Ustedes deberían de haber entrevistado a un trabajador, ¿va? A algún funcionario,
relacionado con los trabajadores y decir, a ver cómo son. Yo quiero presuponer nada más, haciendo una hipótesis de que posiblemente las relaciones con los obreros no son muy buenas, no son muy cordiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México vivimos con mucha represión hacia el trabajador. Y como que al trabajador única y exclusivamente le permiten que grite, que lance improperios en contra del Estado y en contra de los patrones el día 1 de mayo de cada año, ¿verdad? Donde gritan, a ver, denle esto al presidente federal, denle esto al gobernador, al presidente municipal, vamos a suponer el salario. Un presidente no va a ganar el salario mínimo, ¿verdad? Un gobernador no va a ganar un salario mínimo. Un presidente municipal, menos. El más fregado de ganar unos 80,000, 100,000 pesos. Comparado con un salario mínimo que gana un trabajo, pues nada. Bueno, pero el día 1 de mayo es el único día que le permiten que haga lo que quiera. Mientras dure el desfile. Porque ya después ahora embrutécelos ahí en la comida, ¿verdad? Dales una bebida embriagante y ya al rato a las 6 los dispersas y que se vayan a su casa. Pero ¿qué pasa cuando una coalición de trabajadores se une en torno de una secretaría a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal reclamando sus derechos como trabajadores? De inmediato se siente la represión por parte de las autoridades. De inmediato son precisamente así como si los estuvieran metiendo en un, pues sí, rodeándolos, ¿verdad? Para que no haga nada. Hay una represión. El trabajador siente que están siendo amenazados, que sienten algo, los van a grabar, los van a filmar, los van a hacer algo y después van sobre los trabajadores. Entonces las relaciones del Estado para con los trabajadores no son muy buenas. Sin embargo, también hay macroempresas que tienen buenas relaciones con los trabajadores, no tanto con los trabajadores, sino con el sindicato general, el secretario general, perdón, del sindicato. ¿Por qué? Porque reciben beneficios mutuos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Se dice, y ya es conocido de todo el mundo, que por ejemplo cuando Fox llegó a la presidencia de la República, le pidió a Coppel, si saben quién es Coppel, ¿verdad? Los dueños de tiendas Coppel, les pidió que todos sus trabajadores votaran a favor de él. Así, tajante. Y eso se supo porque la gran mayoría de los trabajadores lo divulgaron y manifestaban que su patrón les había dicho que votaran por tal o cual partido y por tal o cual candidato. Eso no es permisible, ni es válido. Pero bueno, ¿qué prometería Fox a Coppel para que pedirles a sus trabajadores que votaran por él? Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que haya buenas relaciones. ¿Y cuántos patrones no le dicen a los trabajadores? Si no haces esto, no te doy esto. Si no haces esto, estás en riesgo de que pierdas tu trabajo. Te voy a rescindir tu contrato, esto y otro y demás. Si el trabajador se siente reprimido, si no es por las autoridades de un trabajo del servicio público, es por los patrones privados, ¿verdad? En que le dices, tú sigues haciendo esto, adiós, que te vaya bien, no me interesas para más nada. Eso era lo importante de estas entrevistas con respecto de cómo son las relaciones entre el Estado y los patrones, cómo son las relaciones entre el Estado y los trabajadores. Podemos seguir platicando más, ahondando más en esto, pero quiero escucharlas, yo quiero escucharlas a ustedes. Les decía, yo checando, no vi ninguna, porque yo hasta les puse ahí, exprofeso ahí, ¿verdad? Que me indicaran cuáles habían sido sus fuentes, para que esa investigación fuera más veraz, más real. Me interesaba que esto se hiciera. ¿Por qué? Porque ahorita a nivel globalizado están cambiando, a nivel Europa y otros países, están cambiando las relaciones patrón-obreros. No me digan en Alemania. Bueno, en muchos países de la Unión Europea. Pero aquí en México parece que seguimos igual. No cambian. Ha habido cambios. Sí, no lo podemos negar si checamos la Ley Federal del Trabajo. Ha habido cambios para los trabajadores, en beneficio de los trabajadores. Ha habido cambios en beneficio de los sindicatos. Ha habido muchas cosas que han ido mejorando, pero todavía no se ven claramente. En cambio, les digo, en países de la Unión Europea y en otros países sí han cambiado esas relaciones entre Estado y trabajadores, entre trabajadores y patrones, etcétera, etcétera.
Pero aquí en nuestro país, al menos yo no puedo decir que ya existe ese cambio de tratar bien a los sindicatos. ¿Por qué? Pues porque por lo regular, un paisano, cualquier hijo de vecino, un industrial, un empresario, en cuanto empiece a escuchar de la creación de un sindicato, pues de inmediato, ¿qué hace? Una represión. ¿Contra quién? Contra los líderes. Mándalos llamar al Departamento de Recursos Humanos. Mira, tú estás promoviendo esto, ¿sabes qué? Aquí no se puede, aquí está tu finiquito, que te vaya bien. Si es que le dan finiquito. O si no le argumentan algo, mira, no estás haciendo bien las cosas, a perder esto, por ti se te descompuso una maquinaria, que bla, 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 y te aplicamos esto y tienes una rescisión de contrato, sin responsabilidad para el patrón. Y adiós, lo despiden sin darle absolutamente ¿qué? Nada. No quiero generalizar, pero sí se da en grandes ¿qué? Empresas, en macroempresas, ¿sí? ¿Cuántas macroempresas no han trabajado con el famoso outsourcing? Muchas, muchas. Y al trabajador ni siquiera son capaces de indicarle, mira, estás trabajando para... Aquí hay una muy famosa aquí en León, una que se llama ADACO o ALDACO, no sé cómo se llama. Este es un outsourcing. ADECO, dice Ana. ¿Cuánta gente no tiene contratada? ¿Por qué no son capaces de decirle al trabajador, mira, no vas a trabajar para el banco XY, trabajas para mí, ADECO? Pero no les dicen. Cuando el trabajador hace una cosa mal del banco, sabes que ya no te quiero, que te vaya bien. ¿El trabajo qué hace? Acudir a la junta, a los tribunales laborales. ¿A quién demanda? A la empresa donde trabaja, en el banco XY. El banco le dice, yo desconozco la relación laboral con él, mira, yo contraté a fulano y tal. Me hizo un contrato, ¿verdad?, de prestación de servicios, de guardias, entonces yo nada tengo que ver con el señor. Si dice que vaya y que le reclame allá. Pero ¿qué hace la empresa que hace este tipo de acciones? Las llamamos outsourcing. Pues bueno, desaparecen de la noche a la mañana. Hoy están, mañana quién sabe. Y ya no nada más fregaron a uno, sino a muchos trabajadores que contrataron. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible que este tipo de empresas no le den ni siquiera las mínimas prestaciones al trabajador cuando ellos sí la obtienen? Pero bueno, sí, en relación a lo que comenta el licenciado, yo lo que he sabido de cuando es un outsourcing, queda claramente establecido que desde el principio que se están manejando de manera así, ¿no? Como una empresa externa que está subcontratando a donde vas a trabajar, pero te queda claro que tu patrón no es, por ejemplo, como dice usted, el banco, sino esta empresa. Más bien el error del personal o del empleado es que no le había en su contrato, porque viene establecido a quién debes de reclamar en todo caso. De hecho, pero eso es lo que falta, es cultura que no lo logran. A ver, Brenda, dime, sí, ahorita comentamos eso. Sí, de hecho, en las vacantes que ellos publican, le digo porque yo fui a una entrevista con ellos, lo indican, no vas a trabajar directamente con tal empresa. O sea, ADECO te va a contratar. Qué bueno, me da gusto eso, ¿verdad? Me da gusto eso, pero por lo regular, entre empresa, outsourcing, y una empresa establecida, si le avisan, si le dicen, aquí está el contrato, es más, se anexa una cláusula a ese contrato de prestación de servicios donde no responsabilizan laboralmente de ninguna forma a la empresa contratante. ¿Sí está claro? Pero ¿por qué? Bueno, aún dice Brenda, si avisan, qué bueno que están avisando, pero antes ni siquiera tenían la dignidad de avisarle al trabajador, Luli. Mira, estás trabajando para mí, no para aquellos, ¿verdad? No lo hacían. Entonces, estas empresas desaparecían de la noche a la mañana y el pobre trabajador se quedaba abanicando, ¿verdad? Hablando en términos beisbolísticos. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Qué bueno que las hagan. Inclusive, yo soy, bueno, me agrada la idea de que existan empresas de outsourcing, pero siempre y cuando, como dicen sus compañeras Brenda y Luli, ¿verdad?, que le especifiquen al trabajador que trabaja para ellas y que va a gozar de todos los beneficios que la ley le brinda. ¿Sí? Tal vez ya van a desaparecer, ¿no, profe? Ya ve que ya metieron la reforma del outsourcing. Pero una reforma, todavía, una reforma donde... ¿Sí cree que la valen? No, mira, no creo que lo hagan. Lo anulan. Acaban de girar una orden de aprehensión contra, le decían, el rey del outsourcing, ¿verdad? Porque manejaba 4,000 empresas. Pero ¿qué pasaba con esas empresas? Lo que yo les digo. Y con empresas serias, lo que es peor, ¿verdad?
pero el trabajador no gozaba de todos los beneficios que la ley le obliga. Y estos cuates lo que hacen era que evitar el pago de impuestos a las empresas, evitar esto, evitar lo otro, y el único perjudicado al Sí, final muchas de veces cuentas, eran puro lavado de dinero. bueno, puede ser que haya sido lavado de dinero, pero ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque para lavar dinero entrarían otras cosas, que puede ser, no me asusto, puede ser. Pero ahorita ya de cualquier forma está lavando dinero. Y si no, pues aquí tenemos muchas formas en que está lavando dinero en nuestro municipio, ¿no? Vean ustedes, a veces no es que sea moda, pero me pongo a pensar, ¿no? A nivel pequeño. Vean ustedes cuántas barbershop, así se llaman, ¿verdad? Barbershop hay en la ciudad. Pero bien acondicionadas, señoritas, bien acondicionadas. Yo he visto gente que tiene años de ser estilista o de ser peluquero, y para que compren un sillón como los que tienen estos jóvenes que tienen ahorita, está caro, es caro. Y sin embargo, los nuevos barbershop ya tienen todo. Y dicen, un joven de 20 años, por muy emprendedor que sea, no quiero decir que no sean emprendedores. Felicidades, qué bueno que sean, pero es mucha la lana de inversión, como para que la tengan en un día y de la noche a la mañana, ¡pum!, ya edificaron un nuevo negocio. Y lo que es peor aún, no son propietarios del inmueble, están arrendando ese inmueble. ¿Cuánto no están pagando? ¿Verdad? ¿Será por obra y gracia del Espíritu Santo? No lo creo. Se sacaron la lotería, ojalá y se la hayan sacado, ¿verdad? Le pegaron marmelate, qué bueno, ¿verdad? Se encontraron el tesoro al final del arco iris, magnífico. Pero la ley de probabilidades no nos indica eso, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, Luli, a eso me refiero. ¿Verdad? Y todavía las hay, ¿eh? Las hay. Dense una vuelta para el Cuecillo. Hay muchas fábricas de calzado que están trabajando con outsourcing. Es más, la gran mayoría de sus empleados son así, subcontratados. Dicen, hijo, man, ¿cómo ser posible? Ahora, ¿ustedes creen que esta empresa de outsourcing cumpla con todas sus obligaciones legales? Yo no sé si de veras cumpla con todas sus obligaciones. Con legalidad, pero de que sí tenemos que leer nosotros como trabajadores el contrato que te ofrecen, es un compromiso que tenemos que llevar bien claro, porque si no, entonces podemos caer en el pobrecitos de nosotros, nos está perjudicando el patrón, y entonces empezamos a despotricar contra una empresa que probablemente está arrancando bien y con las bases legales que debe de ser, pero como generalizamos, pues luego ya pensamos que todas son iguales de pésimas, ¿no? Entonces yo pienso que más bien está en que el empleado, el futuro empleado de esa tal empresa, lea bien las condiciones antes de firmar. Y después de eso, pues entonces ya tú tuviste la culpa de lo que pase, ¿no? Pero si no, yo pienso que todos tienen derecho a porque bueno, yo sí voy mucho a que pues precisamente por esta licenciatura, si el día de mañana yo no quiero seguir como empleada, yo puedo ponerme outsourcing y me establezco formalmente, y no quiere decir que me regalaron el dinero y que estoy... Pero formalmente, Luli, formalmente, ¿no? Y también yo estoy de acuerdo contigo en que todo trabajador, sea en una outsourcing, sea en una empresa X, tienen que leer el contrato individual de trabajo. Y si no lo leen ellos, en el momento en que lo firman, ambas partes deben de estar de acuerdo. No podemos contratarnos a la ligera. No podemos. Sin embargo, ¿cuánta gente podemos darnos cuenta del contenido de un contrato, Luli? Cuando la gran mayoría de los trabajadores operarios, que viene siendo un 80%, a duras penas muchos saben hasta leer. Y ahí es donde se encajan estos cuates, ¿no? Y es cuando dicen que somos el área de recursos inhumanos, porque entonces lejos de ayudar al empleado los perjudicamos, ¿no? Pero es que yo creo que sí debemos de ser también nosotros más humanos. Ajá. Y decir, estamos viendo el nivel, estamos hablando, por ejemplo, usted está hablando de nivel operativo entonces tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona que sabemos a qué nivel educativo tiene, entonces tener otra actitud ante ellos y decirle, mira, te voy a leer, ¿no? Que bueno, estoy de acuerdo también con eso, y esto ya estás llegando al meollo del asunto. ¿De qué es lo que se trata? De que ustedes pueden ser contratados por una empresa como administradores del capital humano, como administradores de toda la empresa. Y yo sí les quisiera pedir, por favor, no vayan a ser como muchos otros. Dice Luli, vamos a tener ese lado humano y tratar a la gente cual debe de ser, ¿verdad? Así de simple y de fácil. Y yo creo que sí hacemos. Que somos inhumanas.
Yo creo que no, yo creo que no. Que Vamos sí a hacer de dicen, hay recursos. lugares donde sí dicen, Bueno, recursos humanos. vamos a hacer caso omiso de eso, ¿no? Pero yo creo que son humanos y que están tratando con gente, que están tratando precisamente con el capital humano de todas las empresas. Pero es un capital, aunque no lo quieran muchos, es un capital, es billete, ¿verdad? Pero Gracias bueno, a esos empleados, pues están las empresas y crecen, ¿no? Entonces sí, claro, no claro deben de... que sí. Yo creo que una persona, que ustedes futuros administradores, le ofrecen todo lo que tiene, a lo que tiene derecho un trabajador. Es más, lo incentivan, etcétera, etcétera. Ese trabajador colaborará con el Departamento de Recursos Humanos cuando se le pidan un favor a los trabajadores, no favor de a gratis, un favor de que hay que trabajar una hora extra, que hay que hacer esto, muchachos, miren, hay que producir más porque andamos un poco quedados, tenemos muchos pedidos, etcétera, etcétera. ¿Colaborarán con la empresa? Así es. Claro que sí, ¿verdad? Porque Sí. saben que a cambio están recibiendo también incentivos, beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo bueno de esto. Bueno, pues entonces eso era lo que yo quería que hicieran, esas investigaciones y que vieran, pero no sé, aquí ahora yo les pregunto, ya hablé de trabajadores con el patrón, ya hablé de patrones con el Estado, ahora hablé de trabajadores con el Estado, patrones con el Estado. Ahora yo quiero que me digan, ¿cómo serán las relaciones del patrón con los trabajadores? ¿Serán buenas? ¿Serán medias buenas? ¿Serán malas? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando en este modelo? Porque algún empresario, algún industrial escucha hablar de un sindicato y de inmediato dice no, 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 no. Y es motivo de que sean objeto de una rescisión de contrato aquellos líderes que lo inicien. ¿Ya estará cambiando la mentalidad de los patrones aquí en México? ¿O todavía no? ¿O todavía quieren aprovecharse de los trabajadores? Aquí sí tendríamos que haber hecho una investigación muy, muy veraz, ¿verdad? Entrevistar a 5 o 6, una muestra aleatoria de trabajadores de determinado lugar para que nos digan a ver cómo está la relación. ¿Efectivamente son buenas? ¿Efectivamente tienen todo o escuchan algo de sindicato y no quieren ni que por ahí pase, etcétera, etcétera? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? A ver, alguien, háblenme. A ver, Mayra, a ver. ¿Perdón? Sí. Yo me lo llevaría de tarea porque me gustaría también saber cómo se da el sindicato acá donde yo trabajo. Yo le he comentado que trabajo en la UTL y están ahí sindicalizados. Entonces, yo sé que consideran muy bien, de hecho tratan con pinzas al representante sindical. Bueno, como se ponen el tapete más que la rectora, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate. Ya desde ahí se da uno cuenta cómo están las cosas y que prefieren llevar las cosas casi que perfectas y sin problemas con ellos. Entonces, pero yo quisiera saber como el otro lado, ¿no? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es cómo realmente los tratan. Entonces, si me da oportunidad, a mí me gustaría tomarlo de tarea Claro y que hacer sí. una encuestita a algunos compañeros que sé que son sindicalizados y a ver qué opinan o a ver qué Sí, es que... porque les digo, eso era lo que deberían de haberme hecho, ¿verdad? Pues, sí, sí es esto. Yo sé que iban a tener barreras, sé que les iban a poner, no, pero eso era lo que yo quería que me dijeran. Mire, fui a tal empresa, no, fui a esta, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y ustedes ya sacaron una conclusión. ¿Por qué no permiten? Bueno, yo creo que no permiten por esto y esto otro, ¿verdad? Pero que bueno. Entrada por mi parte yo no, porque yo de plano sí estoy en contingencia y arraigada en mi domicilio. Entonces, Sí, no sales, yo sé que no sales, ¿verdad? Pero... Y mis compañeros tampoco se presentan, entonces tengo muy poca disponibilidad como de hablarlo, de tratarlo. Y usted sabe que es mejor frontal que luego por el teléfono, ¿no? Porque luego lo pueden tomar así como de por dónde irá. No, y cuestión de fraude, Luli, ahorita ni por teléfono no hablen ni pidan nada, porque luego lo relacionan con fraude. Ajá. ¿Verdad? Sí. Yo entiendo y sé cómo estamos y en qué calidad estamos. Yo sé que a veces pedirles una investigación así por demás, difícilmente. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo aquí nada más así, porque yo ya estaba pensando acerca de qué iba a ser el examen segundo parcial, porque ya nada más nos quedan, por ejemplo, la clase de hoy en 8 días, del día 6, y elaborar precisamente el examen. Yo ya pensaba hacerlo, pues no presencial, virtual, ¿verdad? Pero donde preguntas si se borran, etcétera, etcétera. Pero también me pongo a pensarlo, porque esta materia de sindicalismo es mucho platicar y más que nada la práctica,
¿Por qué la práctica? Hay que ver qué es un pliego petitorio. Vamos a ver cuál es la normatividad para imponer un pliego petitorio. Vamos a ver en qué consiste, qué herramientas vamos a tener para defendernos de un sindicato que nos está pidiendo que se incrementen las prestaciones en tal rubro, en tal materia, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y todo apegado a derecho. Por ejemplo, una petición de un sindicato que son muy comunes, el incremento ¿de qué? Del salario. Pero la ley es bien clara, que ninguna persona deberá de ganar menos ¿de qué? Del salario mínimo. ¿Qué contestarían, por ejemplo, en un pliego petitorio que les digan, sí, ustedes son representantes de la empresa, queremos un incremento del 20% al salario? Pues le contestaríamos simple y sencillamente, discúlpame, pero no te lo puedo dar porque ya incrementamos el salario de acuerdo a lo que la normatividad nos indica. Y por tal motivo, en base a esto, ahora, en cuanto a justificarme, pues mira cómo está la situación, no podemos hacerlo, bla, 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 bla. Y están en su derecho. No las van a obligar a que incrementen el salario. Porque y aparte, siempre y cuando no lo respalde el consejo directivo, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí las personas, los jefes, ¿verdad? Los directores, los gerentes generales, etcétera, etcétera. Pero ya para eso ustedes ya platicaron con ellos, porque ustedes ya conocen el pliego petitorio de los trabajadores, ¿verdad? Queremos esto, queremos que nos pongas un camión para que nos traslade de tal lugar a la fuente de trabajo, que nos regrese de la fuente del trabajo a tal lugar y de ahí ya nos dispersamos. Queremos que nos des una dotación de una despensa en granos cada 8 días. Espérate, no, ya tenemos esto, ¿verdad? Ya no podemos dar tanto más. Bueno, es una cosa que tendrían que manejarlo, que a mí me gustaría en este tipo de clases. A mí me gusta hacer prácticas directas con los alumnos, donde la mitad se convierte en patrón y la otra mitad en trabajadores. Un sindicato que hace un pliego petitorio, lo presenta al patrón con tantos días de anticipación, lo analizan, lo checan, y en el momento en una clase, pues nos reunimos tanto patronal como sindicato y escucharlos, ¿verdad? Escucharlos, a ver qué es lo que dicen, qué es lo que manifiestan, cuáles son sus defensas, cuáles no son, quién tiene razón, etcétera, etcétera. No lo podemos hacer ahorita, pero yo creo que si lo analizamos bien, únicamente no prácticamente, sino teóricamente, podemos entender. ¿Sí está claro? Bien, podemos seguir hablando más de este tema. Ya me apareció tenemos 2 sesiones, acuérdense, pues ya me apareció el aviso de la primera por si desaparecemos. Bueno, pero hay otra cosa importante aquí que yo les había pedido, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades del trabajo? Consulten su ley, quiero que me digan. Ahí tienen a su ley la mano, ¿no? Tienen a su mano la Ley Federal del Trabajo. Y si no, partan la mitad de su pantalla y entren a la Cámara de Diputados y busquen Ley Federal del Trabajo. ¿Ya la encontraron? Ese nada más lo vamos a comentar porque nada más para que la conozcan así muy someramente, no tanto así, ¿sí? ¿Ya lo encontraron? Bueno, a ver, yo se los voy a dar. Es el artículo 523. Vámonos todos al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, muchachos. 523. Autoridades del trabajo y servicios sociales. ¿Ya? Bien, ¿quién quiere dar lectura a las primeras 3 fracciones de este artículo 523? ¿Quién es la máxima autoridad laboralmente hablando? ¿Quién es? Léanlo. La Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión La Social. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y de ahí se deriva una serie de dependencias que están íntimamente relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, podemos hablar de la segunda fracción, que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública. Y yo les pregunto, vamos a ver, ¿qué relación encuentran entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los trabajadores? Bueno, que paguen Por impuestos. pagos, por las retenciones de los impuestos. Sí, pues, que paguen impuestos. ISPT, el famoso impuesto sobre el producto del trabajo. ¿Pero por qué más?
El Y ISR. también lo del impuesto sobre la renta. Bueno, El bien ISR. ahí, bien sí, cuando tengan utilidades extras de lo que es su trabajo, ¿verdad? Porque el ISR es para personas que enajenan bienes, o sea, que venden algo. Yo, por ejemplo, vendo una casa, ¿sí? Yo tengo que pagar el ISR, el impuesto. Pero en el caso de, por ejemplo, cuando son contratados por contrato de Por por honorario. honorarios, Por cuando lo honorarios. tienen que- Ahí sí, ¿sí está claro? Ahí sí, sí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿pero qué otra relación? A ver, búsquenle tantito más. ¿Qué otra relación? Fuera de los impuestos, ya les dije. Fuera de los impuestos. ¿Hay alguna otra relación? La declaración. A ver, por ahí vas, Ana. Por ahí vas. No tanto por la declaración. Yo dije fuera de impuestos, pero por declaración. ¿Declaración de quién? Pues de los bueno, del patrón. A ver, ya vas, complétamela, pues no la voy, te la voy sacando así poco a poco, ¿verdad? A ver, ya está. Una declaración del patrón. ¿Para qué presenta el patrón su declaración? Pues para hacer el pago de los impuestos mensuales y bimestrales, ¿no? Sí, ¿y qué más? Y de los ingresos. Sí, ¿y qué más? Ay, no sé, profe. declaran Bueno, me la imagino que utilidad? ingresos, egresos. Perdón, Mayra. ¿Utilidad? Exactamente, de la utilidad que tiene el patrón, o vamos a llamarle de la renta que tiene el patrón, o de las ganancias más coloquialmente que tiene el patrón, ¿sí? Recordemos que sobre esas ganancias va a repartir el 10% ¿a quién? A los trabajadores. Trabajadores. ¿Sí o no? ¿Y cómo le llamamos a ese 10% que reparte? Utilidades. Parte de utilidades. La famosa participación de los trabajadores en las actividades de la empresa, o sea, el PTU, repartición de las utilidades de los trabajadores de la empresa. ¿Sí o no? Pues ahí entra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Pues es una autoridad también que está dentro de las autoridades del trabajo. La otra, la SEP. La SEP. ¿Por qué la SEP? para que avale los niveles educativos que tengan los empleados, ¿no? A ver, ¿cómo, Luli? Sí estamos hablando de niveles educativos, pero ¿cómo los niveles educativos? La SEP va a regular, por ejemplo, el que tú tienes. Ahorita tú, por ejemplo, estás estudiando para obtener un grado académico, que tiene que ser validado por la Secretaría de Educación en Guanajuato o Secretaría de Educación Pública, Sí. ¿verdad? Donde te otorgan un grado académico como licenciada en administración, ¿sí? ¿Pero qué más? Es por el nivel de estudios de los puestos, ¿no? No, porque los puestos se dan de acuerdo a un tabulador. Ahí como ustedes lo conocen o como se conocen actualmente, ¿no? El famoso perfil de cada trabajador. Hay un catálogo, no le llamaría catálogo, más bien yo le llamaría, déjenme decirles cómo, no recuerdo el nombre ahorita, ¿verdad? Pero es una forma en que para que yo pueda aspirar a un puesto X en X empresa, pues tengo que reunir con todos los requisitos que me piden y que se le conoce actualmente como el perfil de cada trabajador, ¿sí? Pero aquí en este caso estamos hablando del trabajador. ¿Para qué interviene la SEP? Para que tenga derecho a una educación, ¿no? O sea, para que te formen como persona y puedas tener derecho a trabajo. Ya vamos agarrando, para que me forme, ¿sí? ¿Y cómo se forma un trabajador? ¿Con la qué? Capacitación y adiestramiento. ¿Sí o no? Las personas que se dedican a capacitar a los trabajadores deben estar registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que cuando terminen su capacitación les otorguen un diploma o algo que avale que ese trabajador está capacitado para hacer tal o cual cosa. Y está avalado ¿por quién? Por la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya entendimos. Valor curricular le llaman también. Es un valor curricular, ¿no? Nosotros le llamamos valor curricular, para los trabajadores también debe ser un valor curricular, pero el trabajador dice, mira, hice esta capacitación, yo sé hacer eso, sé hacer eso. Nosotros sí tenemos que plasmarlo en el currículum, ¿verdad? Esto es, y entre más palmares se agregue yo ahí, dicen, esta es la octava maravilla, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Qué más tenemos ahí dentro de esas fracciones? Tenemos, por ejemplo, las autoridades de las entidades federativas, es lógico. Tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sí. ¿Qué hace la Defensa del Trabajo? Defender, auxiliar a los trabajadores.
¿sí? Es más, es quien los asesora cuando no tiene un abogado al que le tengan que pagar, ¿sí? ¿Cuántos minutos me quedan, muchachos? No vamos a desaparecer. Bueno, si desaparecemos, ya saben que descansamos 5 minutos y nos volvemos a ver. ¿Sí está claro? Bien, perfecto. Entonces decíamos que tenemos aquí la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿sí? Bueno, tenemos también otro que vamos ahorita más adelante, que es el Servicio Nacional de Empleo. Servicio Nacional de Empleo, que lo tenemos ahorita enseguida. Pero antes de ver el Servicio Nacional de Empleo, también tenemos la Inspección del Trabajo, que es otra autoridad del trabajo. ¿Cuáles son las funciones precisamente de lo que es la Inspección del Trabajo? Pues bueno, acudir a donde están las industrias que están registradas o que están dentro del padrón de las autoridades laborales, pues a checar que se cumpla con todos los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Después nos vamos a otro. ¿Cuál es? Es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que también entraría por separado, pero también es una autoridad del trabajo. ¿Cómo se forma la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? Es tripartita, representantes del patrón, representantes de trabajadores y representantes de ¿quién? Del Estado, quienes deliberan por determinado tiempo para ver cuánto subió la inflación en el país, que a veces daba risa, ¿no? Aquí en México. Pero yo recuerdo que años atrás, no de ahorita, de estos 2 últimos años, más atrás, que teníamos un salario de 80 pesos, de 60 pesos, decían, el salario mínimo se incrementó en 4%. 4%. Y hasta lo decían con bombo y platillos. ¡Ah! Y yo les pregunto, ¿cuánto es el 4% de 80 pesos? No, multiplícalo. Una operación aritmética. 8 por 3. ¿Cuánto? 30. No, que 30. 8 por 3, 24. 2 pesos con 40 centavos. 8 por 4, 32. 3 pesos con 20 centavos. Ese era el incremento que teníamos. Era una burla. Era risorio para los trabajadores decir, caray, pero lo anunciaban. Es más, el primer día que lo subieron aquí, hace 3 años, 8 pesos, hicieron fiesta, ¿verdad?